En el video anterior hablamos acerca de pedir a Dios, pero también vimos de que Dios da a sus hijos e hijas sabiendo sus necesidades. Y aquí quiero que veamos Mateo 6, 28 al 34, donde dice: ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y aquí lo interesante es que primero Jesús nos presenta a un Dios como Padre. Y esto quiere decir que nosotros debemos ser sus hijos. No podemos decirle a alguien Padre si esa persona no nos ha reconocido como sus hijos. También hay algo interesante que este versículo nos habla, y es cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia, la original es dikaiosune, que la palabra se refiere a un veredicto judicial, que quiere decir aprobado. Así que para tener todas las cosas que Dios quiere darnos, de primero debemos ser aprobados. Y ser aprobado también quiere decir llegar al nivel mínimo requerido para algo. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer para ser aprobados es ser hijos de Dios. En Juan 1:12 nos dice: mas a cuanto lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay dos acciones a realizar acá para poder ser hijos de Dios. La primera, recibirlo. ¿A quién? Pues a Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Cuando recibimos a Jesús, la palabra original que utiliza para recibir es lambano, que quiere decir agarrar de manera activa, tomarlo y aceptar su voluntad. O sea, quiere decir que yo tengo que estar aferrado a algo, tengo que yo buscar agarrar eso. Lo segundo, creer en su nombre. ¿Cuál nombre? Por supuesto, el de Jesús. ¿A qué se refiere con creer en el nombre de Jesús? Quiere decir confiar directamente en Jesús, en sus enseñanzas y en su forma de hacer las cosas y enseñarnos a hacer las cosas. Eso es cuando yo creo en alguien y quiero seguir a alguien y quiero hacer como esa otra persona lo hace, pero yo tengo que confiar que esa persona me está llevando por el camino correcto. Entonces, dos acciones: recibir y creer. Así que no es solamente llegar y decir: bueno, Señor, te recibo en mi vida o te acepto en mi vida, sino también decirle: bueno, Señor, confío en vos, te entrego todo aquello que yo considero que es valioso para mí, todo lo que es bueno, pero también inclusive todo lo que es malo. Hay cosas que nosotros sabemos que están mal en nuestra vida y las creemos valiosas. Entonces tenemos que entregarle a Dios, a Jesús, todo lo que es valioso para nosotros, ya sean cosas buenas, pero también aquello que es malo que nosotros consideramos valioso, y teniendo la fe de que Jesús va a transformar eso en algo mejor. El resultado de estas dos acciones, y es que por medio de Jesús somos adoptados y nos convertimos en hijos de Dios. Gálatas 4 del 3 al 7 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, que era la ley y el juicio. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y aquí hay dos preguntas que quiero hacerte muy importantes y quiero que las analices bien. 1. ¿Has recibido a Jesús en tu vida? Puede que tu respuesta sea sí, claro, hace 1, 2, 5, 10, 15, 20 años. Por eso es que estoy aquí. Fue un campamento, fue un retiro, fue en un grupo pequeño. Ok, genial, esa pregunta vamos. Ahora la segunda pregunta es:
¿Le has entregado a Jesús todo lo que consideras valioso para tu vida y se lo has dado a Él? A ver, es muy fácil entregar todo lo que es bueno para nosotros, o sea, todo lo que está ahí, que es fácil de entregar. Pero cuando nos pide que le entreguemos lo malo, es lo que nos cuesta. Una vez alguien decía, el problema no es entregar el pecado, el problema es entregar los beneficios que recibimos por el pecado. Debemos renunciar al pecado, debemos renunciar a sus beneficios, pero primero debemos reconocer que es pecado. Debemos reconocer aquellas cosas que nos alejan de Dios y decirles tal y como son. A veces decimos, Señor, te entrego mi pecado. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cómo se llama el pecado? ¿Qué nombre le tiene realmente ese pecado? En Gálatas 5, 19, 21 vamos a encontrar realmente la definición de estos pecados. Y dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, o sea, está muy bien identificado cuáles son aquellas cosas que nos alejan de Dios, pero que nuestra carne le gusta. Uno dice que es la inmoralidad sexual, y aquí estamos hablando de pornografía, perversiones. También habla de la impureza. Impureza es cuando hay algo que está hecho con un propósito, pero viene otra cosa externa que le quita o lo mancha o lo ensucia, y eso es una impureza. Y aquí podemos inclusive hablar de la relación matrimonial. ¿En qué sentido? Dios creó el matrimonio, Dios creó esta figura matrimonial, esta forma de relacionarnos, pero se ha venido manchando, creando impurezas a través de muchas cosas. Ejemplo, los noviazgos que tienen relaciones sexuales, aquellas parejas que viven en unión libre o que conviven con su pareja, obviando sin querer un compromiso legal o espiritual tal como Dios lo había establecido. Después sigue hablando de libertinaje. Libertinaje es hacer todo lo que yo quiera sin reglas. No quiero que nadie me diga nada, yo lo hago a mi forma. Idolatría al dinero, idolatría al cuerpo, al éxito e inclusive últimamente a las redes sociales. Brujería, odio, discordia es no saber cómo ponerse de acuerdo y más bien crear resistencia. Celos, arrebatos de ira. Hay gente que dice, es que así soy yo, este es mi carácter y así tienen que quererme. Esos arrebatos de ira aquí vemos que también son pecado. Rivalidades, disensiones, que es divisiones. Sectarismos. Una secta es seguir y defender con fanatismo sin aceptar opiniones distintas a una idea o a una doctrina. Sigue diciendo Gálatas. Y envidia, borracheras, orgías, que una orgía se define como el desenfreno en satisfacer mis deseos y mis pasiones, y otras cosas parecidas. Vea que aquí deja abierto la lista. Cualquier cosa que se parezca también cae dentro de esta lista. Si en este momento usted está pensando, no sé si esto es o no es pecado, le puedo asegurar que muy posiblemente sí sea pecado. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican, los que tienen un estilo de vida de acuerdo a cada una de estas cosas en la lista que los lleva a querer satisfacer sus deseos, no heredarán el reino de Dios. Una consecuencia firme y directa. Entonces, ¿cómo se llama tu pecado? Y quiero que oremos de esta forma. Espíritu Santo que estás en mí, te pido que hoy, en este momento, reveles a mi mente todo aquello que no agrada a Dios y que me aleje de Él. Ok, ahora te vamos a dar un papelito y será totalmente confidencial. No tienes que enseñarlo a nadie, no tienes que decirlo, es solo para vos. Pero quiero que escribas cuál es ese pecado o esos pecados que te alejan de Dios. Es importante ponerle un nombre. Es importante decir, yo estoy pecando en esto. Yo estoy haciendo esto, yo estoy cayendo en esto. Y entonces una vez que lo escribas ahí en secreto, ¿verdad? Vas a doblarlo y vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar y entregárselo a Dios. Y puede que tu carne, puede que tu naturaleza diga, no, eso no. No, o no, solo esta parte. No, pero Dios quiere que le entreguemos hoy todo. Y una vez que lo hagas, tenemos un recipiente rojo delante con agua, donde vamos a ir echando cada uno de esos papelitos
cada uno a sus pecados, en simbolismo de que así se va a ir deshaciendo ese pecado en la presencia del Señor. Entonces vamos a tomar unos minutos para orar y para que el Espíritu nos dé la fuerza de dejar lo que no le agrada a Dios y que esto traiga paz a nuestra vida.
Si ya entregaste tu pecado a Dios, hay dos cosas más que debes saber. Una, es una decisión diaria. Lucas 9, 23, 24 nos dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Este versículo dice, tome su cruz cada día y sígame. Así que tenemos que estar entregando todos los días aquello que consideramos valioso, bueno o malo, para ponerlo en manos del Señor, para que el Señor lo transforme y haga algo mejor en nosotros. 2. Hay un nuevo inicio para tu vida. Segunda de Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Entonces, aquí quiere decir que cuando estamos en Jesús, cuando aceptamos, cuando recibimos, cuando confiamos en Jesús, somos una nueva criatura. Todos nuestros pecados, todo lo que teníamos ha quedado en el pasado. Tenemos que aprender a caminar con eso, tenemos que aprender a caminar con el perdón de Dios, a caminar perdonándonos nosotros mismos por lo que hemos hecho, sabiendo de que Dios tiene nuevas cosas para nosotros. Ahora, quiero que hagas lo siguiente, quiero que vuelvas a pasar adelante, donde tenemos el envase de color rojo. Y no te asustes, puedes meter la mano y quiero que saques un papel, pero esta vez va a ser un papel diferente a los que pusimos en ese momento. Y cuando saques el papel, quiero que lo abras y leas para ti mismo lo que dice ese papel, porque es un mensaje que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Una última cosa. Para ser hijos de Dios y caminar con Jesús implica varias acciones que tenemos que hacer para fortalecer nuestra relación, para mantenernos libres y limpios del pecado. Y entre esas cosas están estudiar la Biblia, orar, congregarse y servir. Si tuvieras que ser aprobado en estas áreas, ¿pasarías la prueba?